¿Qué tipo de vida realmente vale la pena ser vivida? Piensa en esto. La perspectiva más común sobre lo que es la vida se parece mucho más a una carrera de obstáculos que a una experiencia consciente. Hay una hoja de ruta que todos seguimos, ¿verdad? Estudiar para conseguir el título. Trabajar hasta el agotamiento. Casarte y comprar una casa. Trabajar más para pagar la casa. Tener hijos. Trabajar para pagar la universidad de los hijos. Y, tal vez, solo tal vez, cuando tengas 70 años, empezar a vivir de verdad. Es un síntoma aterrador de nuestra obsesión por la productividad, de esa supervaloración del trabajo que nos roba el presente. Estamos posponiendo la vida. Pero la pregunta sobre el sentido de la vida, sobre cómo vivir bien, no es nueva. Es una cuestión que ha atormentado a la humanidad desde que los humanos existen. Y la respuesta más poderosa que se ha encontrado fue formulada hace más de 2300 años. Hoy, volvemos directamente a Atenas, a la antigua Grecia, al lugar más ruidoso, más vital y más caótico de la época, el Ágora. En este vídeo, vamos a desenterrar el secreto que convirtió el caos de ese mercado en una filosofía invencible. Una filosofía que te enseña a dejar de correr y empezar a existir. Prepárate, porque vamos a desmantelar la estructura de tu sufrimiento, pieza por pieza, y descubrir la fórmula para la verdadera tranquilidad. Imagina el Ágora. No es solo un mercado, es el centro neurálgico del Mediterráneo. Huele a especias exóticas, a sudor y a vino. Escuchas comerciantes gritando, políticos debatiendo, y filósofos discutiendo acaloradamente sobre si la materia es eterna o no. Es un pandemonio glorioso. Y en medio de este caos vital, había un espacio especial, un área conocida como la Stoa Poikile, o el pórtico pintado. Aquí es donde comienza nuestra historia de la forma más dramática posible. Zenón de Sitio era un comerciante muy rico y muy próspero, hasta que el destino decidió recordarle quién tenía el control. En un viaje a través del mar Mediterráneo, una tormenta feroz hundió su barco, llevándose consigo absolutamente todos sus bienes materiales. Todo su trabajo, su riqueza, su estatus, desaparecido en minutos. La mayoría de nosotros colapsaría, juraría venganza al mar y se retiraría a la amargura. Pero Zenón hizo algo totalmente inesperado. En lugar de rendirse, buscó un refugio. Pero no un refugio físico, buscó refugio en la racionalidad. Él se preguntó, ¿cómo reaccionar ante lo impredecible? ¿Cómo se vive cuando sabes que la vida puede quitarte todo en un instante? Y así, en el Stoa, Zenón comenzó a exponer sus ideas, ideas que eventualmente se convertirían en el estoicismo. El objetivo de esta filosofía no era la riqueza, no era la fama. Era la tranquilidad. Zenón buscaba un camino donde la razón fuera la brújula para lidiar con las emociones más descontroladas, para evitar los vicios que nos encadenan y para cultivar las virtudes que nos liberan. Pero para eso, necesitaba un arma secreta. Necesitaba la apatheia. Y aquí es donde la cosa se pone radical, no te confundas. Cuando escuchas la palabra apatía hoy, piensas en alguien que no se preocupa por nada, que es perezoso o está deprimido, ¿verdad? Olvídate de ese significado. Para los estoicos, apatheia era un superpoder. La palabra viene del griego, negación, y pathos, pasión. Por lo tanto, apatheia es la ausencia de pasiones. Pero, ¿qué significaba pasión o pathos para ellos? No era el amor o la emoción suave. Pathos era un estado perturbado del alma. Era una emoción violenta, controladora y desequilibrada. Piensa en la ira desmedida que te hace romper algo, en la envidia obsesiva que te roba el sueño, o en el miedo paralizante que te impide actuar. Los estoicos veían estas pasiones como vicios de la razón. Eran juicios de valor erróneos que distorsionaban la realidad y te hacían sufrir. Su objetivo era alcanzar la tranquilidad o ataraxia, y para eso, debías lograr la apatheia, eliminando el pathos. ¿Cómo se consigue esto? Aquí está el gran cambio de juego. Necesitamos identificar y separar, con una precisión quirúrgica, dos categorías de cosas: las cosas sobre las que tenemos control absoluto, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras acciones. Las cosas sobre las que no tenemos control, el clima, la opinión de los demás, el pasado, el resultado final. Esta no es una tarea fácil. No puedes simplemente decir voy a dejar de preocuparme. Exige un sistema de pensamiento complejo. Por eso, la filosofía estoica se apoya en una estructura de 3 componentes interconectados. ¿Quieres saber cuáles son las 3 claves para dominar tu mente? Pues agárrate fuerte, porque la respuesta no es lo que esperas. El estoicismo no es solo un conjunto de consejos de autoayuda. Es una estructura completa para entender el universo. Para que te hagas una idea, Diógenes Laercio, el gran biógrafo de la filosofía griega, nos dio una metáfora perfecta. Él escribió que los estoicos veían la filosofía como una criatura viva, la lógica son los huesos.
la estructura. Nos enseña cómo pensar correctamente, cómo evitar falacias y cómo distinguir la verdad del error. La ética es la carne. La parte visible, lo que hacemos. Son las reglas para la acción virtuosa. La física es el alma. El motor. Es la comprensión de la naturaleza del universo. Y aquí es donde la mente de los estoicos se vuelve totalmente radical. Ellos creían en un universo perfectamente ordenado y armónico. Un cosmos donde todo tiene una razón de ser y está predeterminado. Sí, lo has oído bien, tenían una visión determinista del mundo. Para ellos, el universo es una gran tela de araña de causas y efectos. El estado presente de tu vida es el resultado inevitable de una cadena infinita de causas pasadas. Y esa secuencia es ineludible. El universo sigue su curso, independientemente de tus deseos o tus lamentos. Esto puede sonar aterrador. ¿Significa que somos marionetas del destino? No. Los estoicos lo veían como un enorme alivio. Si los acontecimientos del universo no te pertenecen ni están bajo tu control, entonces no tiene sentido preocuparte por ellos. Tu única responsabilidad es ser lo suficientemente racional para lidiar con tus propias reacciones y emociones ante el curso inevitable de la vida. Te repito esto porque es la clave de todo. Tú no puedes controlar el 99% de las cosas que te van a suceder, pero sí puedes controlar el 100% de cómo vas a reaccionar. Y esa es la única libertad que realmente importa. Esta idea del determinismo nos lleva directamente a Séneca, uno de los grandes maestros romanos, que nos da una de las frases más duras y más liberadoras de la historia: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piénsalo. ¿Cuántas veces has pasado una noche sin dormir, preocupado por un posible despido, por una enfermedad que tal vez nunca llegue, o por el fracaso de un proyecto? Pasas horas viviendo el peor escenario en tu cabeza. Y la mayoría de esas tragedias nunca se materializan. Para los estoicos, tu sufrimiento es una elección. No la elección de estar triste, sino la elección de juzgar un evento externo como algo catastrófico. Si aceptas el determinismo cósmico, la física, sabes que el universo te va a presentar desafíos. Habrá pérdidas, dolor y desgracias. Es el precio de estar vivo. Pero si aplicas la razón, la lógica, sabes que lo que duele no es el evento en sí, sino tu juicio sobre el evento. Imagina que estás en un embotellamiento de tráfico. El evento externo es coches parados. Tu juicio es: esto es una injusticia personal, me están robando el tiempo, voy a perder mi reunión, es una catástrofe. Resultado: furia, estrés, claxones. El sabio estoico ve el mismo evento, pero aplica un juicio diferente: hay un embotellamiento. Es algo externo. No lo controlo. El tiempo que pierdo aquí no lo puedo recuperar, pero sí puedo controlar cómo lo gasto, escuchando un audiolibro, respirando, o simplemente aceptando. Resultado: paz mental. Séneca lo hacía brutalmente claro. No sirve de nada lamentarse y llorar por un acontecimiento que está incansablemente fuera de tu control. Deberías haberte preparado. Y esto nos devuelve a la pregunta central: si ya entendemos el universo y ya sabemos que el control está en nuestra reacción, ¿cómo nos aseguramos de que esa reacción sea siempre la correcta? La respuesta está en los 4 pilares de la virtud. Los estoicos estaban obsesionados con la felicidad, o eudaimonia. Este no era un placer superficial, sino el bien último, el objetivo final de la realización humana. Y la única forma de alcanzar esa felicidad duradera es a través de la virtud. Para ellos, una vida virtuosa es una vida que vale la pena ser vivida. Y se apoya en 4 pilares complementarios. Primero, sabiduría. No es solo inteligencia. Es la capacidad de entender los eventos del mundo de forma lógica y tranquila. Es la sabiduría práctica, saber qué es un bien y qué es un mal. Saber que un despido no es un mal, sino un evento que te da la oportunidad de ser valiente. Segundo, justicia. Se trata de actuar sin impulsividad al evaluar personas y situaciones. Es la ecuanimidad con la que tratas a los demás. Dado que somos parte de una misma telaraña cósmica, la física, actuar justamente es actuar según la naturaleza del universo. Es la razón por la que Epicteto insistía en que debemos evitar la ira y cultivar la justicia. Si nos insultan, no es la persona la que te hace daño, es tu juicio sobre el insulto. Tercero, coraje. No es la ausencia de miedo. Es el conocimiento de que temer y que soportar. Temer lo que es realmente malo, la maldad, la injusticia, y tener el coraje para soportar lo que es indiferente, el dolor físico, la crítica, la pérdida material. Cuarto, moderación. Es el equilibrio. Saber equilibrar los deseos, buscando la simplicidad y el alejamiento de los vicios. La moderación es lo que te libera de ser esclavo de tus ambiciones desmedidas o de tus placeres constantes. Piensa en el consumo desenfrenado. El vicio te esclaviza.
La moderación te hace libre. Para el sabio, actuar virtuosamente solo es posible si entiendes la naturaleza del cosmos de forma racional. Somos seres con una racionalidad altamente desarrollada. Actuar conforme a la naturaleza significa actuar racionalmente. Si actuamos por impulso o pasión, estamos violando las leyes físicas y lógicas del universo. Estamos yendo contra el flujo inevitable de los acontecimientos. Aquí es donde esta filosofía se vuelve realmente incómoda para la sociedad moderna. Los estoicos nos enseñan sobre los indiferentes, adiápora. ¿Qué son los indiferentes? La vida, la belleza, la fuerza, la reputación, la riqueza. Y por supuesto, sus opuestos, la fealdad, el dolor, la debilidad y la pobreza. Ellos afirman que estas cosas no poseen, en sí mismas, ningún valor positivo o negativo. No son ni buenas ni malas. Somos nosotros quienes, con nuestros juicios, nuestra lógica, las hacemos buenas o malas. La riqueza no te hace virtuoso, tu virtud hace que uses la riqueza de forma correcta. La enfermedad no te hace malo, tu coraje y sabiduría al afrontarla te hacen virtuoso. Por eso, debemos ser apáticos sobre estos acontecimientos que se nos imponen. Esto no es ser pasivo. Es saber diferenciar hasta dónde puedes actuar. No podemos controlar el diagnóstico de una enfermedad, pero podemos hacer elecciones saludables para evitarla. Si la enfermedad llega, nos queda aceptarla con coraje y sabiduría. No tenemos control sobre las acciones de los demás. No podemos evitar que nos insulten o nos amen. Pero podemos evitar la ira y cultivar la justicia y la moderación en nuestra reacción. Todo lo que tienes es un préstamo del universo. Tu casa, tu dinero, tu cuerpo. Incluso la vida. Ser sabio es reconocer esto con valentía. Podemos tener gloria sin ser vanidosos, así como podemos perder sin ser perdedores. Pero, ¿quiénes eran los héroes que vivieron esta verdad brutal? La filosofía floreció en Roma, con figuras cuyas vidas fueron ejemplos extremos de control y descontrol. A medida que esta filosofía se extendió, llegó a Roma, y sus mayores exponentes vivieron vidas de una dificultad espantosa. Tenemos a Epicteto, el esclavo. Dejó un legado oral tan poderoso que sus discípulos lo grabaron. Piensa en esto, un hombre que fue una propiedad, que no tenía libertad física, enseñó que la única libertad real estaba en la mente. Si un esclavo podía ser libre interiormente, ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros que tenemos libertad corporal? Luego está Séneca, el gran estadista. Escribió muchas cartas de consuelo. Pero sus cartas no eran blandas. Como buen estoico, no tenía sentido decirle a sus amigos que esperaran días mejores. Él les decía lo contrario, deberían haber esperado lo peor y haberse preparado para ello. Él te diría, no sirve de nada lamentar un acontecimiento incansablemente fuera de tu control. Deberías haber pensado en situaciones de desgracia y haberte animado con la escasez, en lugar de haber cultivado vicios y haber sido esclavizado por tus ambiciones. Ahora, te aconsejo que seas más racional, que aprendas sobre las virtudes y que tengas la sabiduría de aceptar la inevitabilidad. Puede sonar duro, quizás poco motivacional, pero para ellos, cuanto antes comprendas lo que es actuar conforme a la naturaleza, mejor. La mayoría de los sufrimientos y perturbaciones no son los hechos del mundo en sí, sino el juicio que hacemos de ellos. Finalmente, está el emperador Marco Aurelio. El hombre más poderoso del mundo, cuyo libro Meditaciones fue escrito como una especie de diario de autoorientación. Era su forma de lidiar y perfeccionar sus actitudes frente a la inmensa presión de gobernar un imperio. Su vida de casi 20 años como emperador fue una cadena de guerras, pestes y traiciones. Todos ellos, de Séneca, condenado a quitarse la vida, a Epicteto, el esclavo, y a Marco Aurelio, el emperador sitiado, tuvieron que reflexionar sobre la muerte, la libertad y el control. Y la muerte era el elemento central. ¿Cuál es la mayor desgracia que podemos enfrentar? La muerte. Pero para el estoico, la muerte no es una desgracia, es la marca más íntima de la vida. Es lo que está siempre presente, lo que hace la vida frágil y, paradójicamente, lo que la hace valer la pena ser vivida. Séneca fue aún más lejos, diciendo que la vida entera es un aprender a morir. La sabiduría estoica es reconocer que la vida es algo que nos fue prestado y que debemos devolverla sin tristeza cuando sea reclamada. Y eso es precisamente lo que él hizo cuando recibió su propia sentencia de muerte. Séneca criticaba la incoherencia con la que las personas actúan sobre su propia mortalidad. Queremos aprovechar la vida, pero posponemos ese momento, como si fuéramos inmortales y tuviéramos todo el tiempo del mundo. Solo percibimos nuestra fragilidad cuando perdemos algo, solo entonces actuamos como mortales. La vida no es breve, pero nosotros la hacemos breve cuando nos dedicamos a cosas fuera de nuestro control, como el chisme, la búsqueda de fama o las ambiciones desmedidas.
Esta filosofía, nacida en un puerto caótico de Atenas hace más de 2000 años, en una sociedad extremadamente distante de la nuestra en términos económicos y tecnológicos, todavía nos une con las mismas dudas esenciales. Nos une en la búsqueda de una vida significativa. Y la respuesta estoica sigue siendo la más fuerte: una vida vale la pena ser vivida cuando se vive con razón, virtud y aceptación. Cuando te enfocas en tu carácter, porque eso es lo único que el destino no puede hundir. Hemos viajado desde las ruinas del ágora hasta la mente de un esclavo y la tienda de un emperador. Hemos visto que la vida más común se parece a una carrera sin fin, dictada por expectativas externas. Pero Zenón nos enseñó que el mayor desastre, la pérdida total de la riqueza, puede ser el comienzo de la verdadera libertad. La clave es dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a dirigir lo controlable. La virtud es la única fuente de felicidad que jamás te será arrebatada. Si te enfocas en ser sabio, justo, valiente y moderado, tu barca puede naufragar, pero tu alma permanecerá invencible. Ahora tienes la estructura. Tienes los 4 pilares. Tienes el coraje de Séneca. La pregunta final es para ti: ¿cómo vas a vivir a partir de mañana? ¿Vas a seguir corriendo en la carrera de las expectativas o vas a empezar a construir tu fortaleza interior? Los estoicos entrenaban la mente a través de la repetición intencional. Cada vez que actúas de acuerdo con lo que valoras, estás grabando en tu carácter que la búsqueda de la sabiduría es una prioridad. No es sobre la plataforma. Es sobre quién tú estás te convirtiendo. Si este vídeo te trajo claridad o fuerza, retribuye como los antiguos harían, transformando tu acción en práctica virtuosa. Un me gusta sincero, tu aprobación honesta al camino de la razón. Un comentario que enriquezca la comunidad, tu contribución activa a la justicia. Dime, ¿cuál de las 4 virtudes necesitas practicar más esta semana? Suscríbete y activa la campana, tu compromiso continuo con la sabiduría. La sabiduría no se guarda. Se multiplica cuando es compartida. Nos vemos en el próximo encuentro con la filosofía que te hace invencible.